Bueno, pues buenas tardes, muchas gracias como siempre por estar en esta rueda de prensa anterior a un pleno largo, un pleno en el que vamos a estar debatiendo durante muchas horas y no gracias al Partido Popular y no gracias al gobierno de la señora María Guardiola, que apenas trae una comparecencia de la consejera de Cultura para hablar de lugares comunes, de cuestiones comunes, y el Grupo Parlamentario Popular no impulsa ningún asunto para el pleno del próximo jueves. Lo que se vuelve a poner de manifiesto es la ausencia de gestión, la falta de trabajo que tiene este gobierno del Partido Popular. Nosotros ya lo hemos manifestado en reiteradas ocasiones, estamos preocupados por la ausencia de proyectos, la ausencia de ideas, la ausencia de futuro y pleno tras pleno se constata esa ausencia de gestión y de trabajo por parte del gobierno de la señora Guardiola. Son muchos los asuntos que lleva el Grupo Parlamentario Socialista y me van a permitir que destaque algunos, destaque en concreto 3 aspectos de este pleno. En primer lugar, queremos preguntar acerca de la valoración que hace el gobierno de la señora Guardiola de las becas universitarias. Como ustedes saben, el año pasado, en la convocatoria de becas complementarias que la Junta de Extremadura hace a las becas del Ministerio de Educación, se modificaron las bases para los estudiantes para poder disfrutarlas. En primer lugar, se suprimió el criterio de rentas y, en segundo lugar, se impuso una calificación mínima de 8 para poder tener una ayuda complementaria de sobre 2.000 euros. Pues bien, como viene siendo habitual en la educación, en la Consejería de Educación de la señora Guardiola, se rectifican esas bases, se vuelve a incluir el criterio de rentas. Nosotros ya les advertimos que era un error suprimir el criterio de rentas. Las becas se hacen o se dan al alumnado para garantizar la igualdad de oportunidades entre las familias que disponen de más recursos y aquellas familias que necesitan de lo público para que sus hijos y sus hijas puedan tener estudios universitarios. Luego no tenía ningún sentido que se suprimiese ese criterio de rentas. Por eso queremos saber qué notas se ponen en la gestión de estas becas universitarias que para el Grupo Parlamentario Socialista dista bastante de ese 8 que le piden al alumnado para disfrutar de las becas complementarias. En segundo lugar, vamos a preguntar por un tema que ocupa y preocupa a Europa, a España y a Extremadura, y son los aranceles del señor Trump a nuestros agricultores, a nuestra industria del metal. Nosotros llevamos varios plenos trayendo iniciativas a esta Cámara para que se tomen, se adopten medidas también desde la Junta de Extremadura. La respuesta de la señora Guardiola ha sido, desde su cómodo despacho, escribir un tuit y, por otra parte, en la jornada de ayer, culpabilizar, responsabilizar, como siempre, a la Administración Nacional, al Gobierno de Pedro Sánchez, pensando que ella no tiene nada que hacer para acompañar a los agricultores, a los ganaderos, a los empresarios, a las empresarias del metal de Extremadura. Queremos destacar la diferencia de gestión de una crisis europea y otra, en concreto de la que se ocasionó como consecuencia de la guerra de Ucrania y las medidas que adoptó rápidamente el gobierno socialista de Guillermo Fernández Vara, concediendo ayudas a uno de los sectores, entre otros más perjudicados, que fue el del transporte, y la subida que tuvimos todos con respecto a los carburantes. En esta ocasión, otra crisis europea se salda con la nada, con ninguna respuesta, con ninguna ayuda, con ningún acompañamiento a los empresarios, a los agricultores y a los ganaderos. Por eso le vamos a exigir que ponga en práctica un decreto ley de medidas urgentes. Esto sí es urgente. Lo que no era urgente era ese decreto ley que quería o pretendía tapar el fracaso de una negociación presupuestaria que fracasó, como digo, la señora Guardiola. ¿Qué piensa la señora Guardiola de estos aranceles? ¿Los apoya? ¿No los apoya? ¿Qué piensa de las estrategias del señor Trump? Porque lo que sí sabemos es que está cómodamente gobernando con Vox, que acaban de volver a ratificar que les parece buena idea que nuestro campo, que nuestros productos sean gravados con esos aranceles. Y Vox le dio la silla de presidenta
y le ha salvado las cuentas nuevamente. Luego, nos gustaría saber qué opina la señora Guardiola de este asunto y qué medidas urgentes e improrrogables va a adoptar para ayudar a los extremeños y a las extremeñas. Y en último lugar, también queremos destacar una interpelación que vamos a llevar a cabo en materia de sostenibilidad del sistema sanitario en Extremadura. Ustedes saben que la sanidad, junto con la educación, pero fundamentalmente la sanidad, en apenas 2 años se está viendo deteriorada, se está viendo abandonada, se está viendo dañada. Y eso a los socialistas nos duele porque, sin duda alguna, es uno de los éxitos, de los logros de los que más orgullosos y orgullosas nos sentíamos. Ya sabíamos perfectamente que el Partido Popular, a pesar de decirlo en campaña electoral, no tiene la varita mágica para arreglar los problemas de la sanidad pública en Extremadura. Ya sabemos que no tiene una goma de borrar para sacar de las listas de espera a los pacientes que esperan para una operación, para una prueba quirúrgica, para una consulta en su especialista. Lo que no sabíamos, y lo hemos preguntado por escrito, y tenemos la respuesta de los datos que voy a ofrecer por escrito de la Junta de Extremadura, es cómo están pretendiendo resolver los problemas de la sanidad pública. Y no es con más gestión, y no es con más horas de trabajo, y no es con más profesionales del sector. Todo lo contrario. Nos preocupa la alarmante subida que han tenido la actividad sanitaria extraordinaria en horario de tarde y en horario de fines de semana, tanto para actividad quirúrgica como para pruebas diagnósticas, para pruebas quirúrgicas y para consultas. En concreto, la cuantía para el año 2024, la leo, asciende a 19.459.036,62 euros. Es decir, casi 20 millones de euros en actividad extraordinaria en horario de tarde y los fines de semana. ¿Es mucho? ¿Es poco? Se lo comparo con los datos anteriores. En época post-pandemia, que ustedes saben que evidentemente los hospitales estuvieron dedicados y dirigidos a otras ocupaciones, se invertían 10 millones de euros, la mitad. Pero en época prepandemia, es decir, cuando no existía esta tensión en el sistema sanitario, eran alrededor de los 5 millones de euros. El Gobierno de la señora Guardiola ha multiplicado por 4 la inversión en actividad extraordinaria. ¿Es sostenible el sistema sanitario de Extremadura con esta inversión anual de 20 millones de euros? ¿A qué se debe que se haya recurrido a esta solución y no a otras para resolver los problemas estructurales de la sanidad pública? ¿Tendremos en el futuro suficientes fondos públicos para mantener esta inversión de 20 millones de euros? Hay que recordar que ahora la economía vive un momento afortunado, un momento boyante, gracias al gobierno de Pedro Sánchez, pero no sabemos lo que va a ocurrir en un futuro inmediato y menos con las amenazas que nos llegan desde Estados Unidos. ¿Los profesionales sanitarios están tranquilos y a gustos con la sobrecarga de trabajo y el esfuerzo que deben realizar para adoptar estas medidas? ¿Ha merecido la pena y se ha mejorado la atención a los pacientes en Extremadura aplicando estas medidas? ¿Pueden estas medidas convertirse en crónicas e inherentes al sistema sanitario? Como ustedes pueden ver, no parece que la solución haya sido la de más profesionales, más dedicación, más gestión, más trabajo. No, parece ser que se ha adoptado por una solución a golpe de talonario de actividad, como decía, en horario de tarde y en horario de fines de semana. El gobierno de la señora Guardiola, como decía al principio, es un gobierno sin ilusión, sin ideas, que no trabaja y que además se encuentra cómodamente sostenido por la ultraderecha, por esa ultraderecha que defiende los aranceles a nuestro campo y a nuestros empresarios, esperando simplemente que pase el tiempo y manteniendo a toda costa y a todo precio sus sillones en el Consejo de Gobierno. Si tienen alguna pregunta. Hacía alusión a esas medidas que podría tomar la Junta de Extremadura sobre los aranceles, pero ¿qué le parecen las medidas que está tomando
Europa y también el Gobierno de España. Y por otro lado, hoy acaba el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad de la ley sobre la modificación de la ley de la participación de las instituciones, de los agentes sociales más representativos. Y el PP ha anunciado que también iba a presentar, no lo sabíamos, finalmente sí, Unidas por Extremadura también, ustedes también. ¿Qué les parece? Bueno, bendita Europa. Ahora todos somos europeístas. Hace no mucho tiempo criticábamos la política agraria común, criticábamos los aspectos que venían de la Unión Europea. Menos mal que no estamos solos, ¿eh? Hasta Italia y Hungría han tenido que rendirse a la Unión Europea y saber que se necesita una respuesta común de los 27 países miembros de la Unión Europea. Solo desde la unidad de Europa podremos combatir estos aranceles abusivos, estos delirios de este señor Donald Trump, que cada vez, por lo menos a mí, más me preocupa la deriva que va siguiendo, ¿no? A nivel de España, el señor Pedro Sánchez fue ágil y rápido, 14.100 millones para proteger a los empresarios, para proteger nuestro campo, para proteger a las familias. La respuesta de la señora Guardiola, un tuit. Me parece que no hay color. Frente al gobierno del señor Fernández Vara, ayudando a los consumidores, ayudando a los empresarios, acompañándolos a superar la crisis energética que supuso la guerra de Ucrania, la política de la publicidad, de la ficción, es decir, publicar algo en redes sociales y olvidarse del problema como si no fuera tuyo y, por supuesto, culpabilizar a los demás. Respecto a la segunda cuestión, el Partido Socialista fue el primero que presentó esa enmienda a la totalidad a esa propuesta de Vox, absolutamente innecesaria, si se me permite el adjetivo, y espero que los diputados, iba a decir diputadas, no, los diputados de Vox no se enfaden. Es una cuestión que no depende de Extremadura lo que proponen, entonces nosotros hemos hecho nuestro trabajo y yo les invito a que hagan propuestas para Extremadura, hombre, que está muy bien traer propuestas enlatadas de Madrid, que es a lo que nos tienen acostumbrados, pero que trabajen un poco aquí en el territorio, que traigan propuestas de cuestiones que le importan, le afectan y le preocupan a los extremeños y a las extremeñas, por ejemplo, los aranceles. Por ejemplo, que nos digan si siguen apoyando, como lo llevan haciendo hasta ahora, a Donald Trump y a que nos grabe con ese 20-25% de aranceles a nuestro campo. Hombre, que está bien, que se preocupen de las cosas que les dice el señor Abascal en Madrid, pero a mí me gustaría también que se pusieran un poco a trabajar aquí en Extremadura, con lo cual yo espero que esas enmiendas a la totalidad pues sean apoyadas por el resto de grupos. Igual que espero y confío que el próximo jueves la primera enmienda a la totalidad que se debate sobre la ley LGTBI es la enmienda socialista. Espero que el Partido Popular la apoye y de esa manera podamos frenar esas fobias, esa LGTBI-fobia que ejerce el partido de la ultraderecha del señor Abascal. Muchas gracias.